Arrancamos el desayuno con la gente, hoy muy de la gente, porque vamos a hablar de algo muy elemental, básico, que desde el rey, el príncipe, hasta el resto del pueblo hacemos. Puede cambiar el instrumento, puede ser más lujoso, menos lujoso, pero lo que sale del interior del mismo es más o menos lo mismo, que es agua. Vamos a hablar de lo que hoy se concientiza, no diría ni se celebra ni se conmemora, se concientiza que es hoy 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Cómo van a hablar de eso? Que es una pavada, ¿sí? ¿Es una pavada? Es muy importante. Durante toda la época de la pandemia, el lavado de manos volvió a hacerse un tema de charla permanente. ¿Cuáles son las técnicas para lavarse las manos? ¿Cuál es el tiempo que deben permanecer las manos bajo el agua? Cómo el tema de lavarse entre los dedos, el tema de las uñas. Es una fecha que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud justamente por tratarse de uno de los las manos, uno de los de las extremidades que más contagios provocan, lo que está en contacto. Hay una película con Dustin Hoffman que se llama Epidemia, donde realmente nos volvemos todos paranoicos, donde lo primero que se ve en la película son nuestras manos, nuestras, la de los actores, los extras, tocando el pasamano del colectivo, tocando la barandilla de una escalera, manos, tocando cosas públicas, billetes, y después tocándose la cara, la boca y demás. Bueno, nos pareció súper interesante el tema, y cuando el tema es muy interesante buscamos un entrevistado interesante también, y en este caso nuestro entrevistado hoy es el doctor Hugo Pizzi, que siempre nos echa luz sobre estos temas. ¿Qué tal, doctor Pizzi? Buen día, gracias por atendernos. Hola Sergio, para mí también es muy agradable estar en contacto con vos. Bueno, te cuento que esto se impuso en el año 2008. Pero no quiero dejar de homenajear a las abuelas que venían inclusive de Alén del Mar, porque aún siendo inmigrantes y demás, siempre tuvieron la percepción, sin saber en determinadas circunstancias si eran microbios o no microbios, pero que nos enseñaban a todos a lavarnos las manos antes de sentarnos a comer, antes de ir al colegio, antes de cualquier circunstancia. Y si no queríamos la orejita, nos llevaban de la oreja a hacerlo a eso cuando éramos muy niños y no interpretábamos. Las manos van casi 200 veces al día a la cara. Ya sea para tocarse un ojo, para rascarse la oreja, para los labios, porque te toca algo, que te pica alguna circunstancia o que tenés algún elemento en la cara que te molesta. Evidentemente, eso indica que cualquier contaminación de la mano va ahí. Pero inclusive hay otras que son típicas de los parásitos, de los virus y de las bacterias, que es el circuito mano-boca. Por ejemplo, si alguien defeca y no tiene la precaución de higienizarse adecuadamente, o después, por ejemplo, tiene sensación de picazón en la zona anal, se rasca y después lleva las manos a la cara. Y lógicamente va contaminando todo, pero también contamina comidas. Hay anécdotas muy interesantes, por ejemplo, de una tifosa en Nueva York que contaminó prácticamente a todo el comedor, que eran cientos de personas, simplemente por no higienizarse y tratar de trabajar con los alimentos de una manera más limpia. La prueba evidente de esto de que prácticamente todas las enfermedades, y vos hiciste una introducción muy interesante, que es el hecho de que cuando tuvimos la epidemia de COVID, ¿qué decíamos nosotros? Cuidado con toser en la mano, porque después la mano subo a un micro o toco el picaporte y en la superficie esa el virus queda, y queda 2 horas, Sergio. Entonces, si vos analizás, hay inclusive hasta actitudes que se ven en distintos lugares, un supermercado, que siempre lo vimos primero en los europeos y en los norteamericanos. El señor que está trabajando con los fiambres o con los quesos siempre está con guantes. Sí. Y ese también es un poco la era antibiótica de los médicos, porque al comienzo se trabajaba sin guantes, no se sabía realmente la contaminación. O sea, lavarse las manos es un hecho fundamental para la vida cotidiana y para la salud.
Doctor, justamente lo escucho con suma atención lo que nos está contando. Hace algunos años, no puedo recordar si fue el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia de Córdoba, se hizo un análisis a través de las escuelas primarias y de los jardines de infantes sobre el estado de las manos de los niños, y el elemento que más se encontró en la mano de los niños, que están 4, 5, 6 horas en la escuela y demás, fue justamente en las uñitas materia fecal. Sí, sí, claro, sí, es el famoso ciclo parasitario de ano, mano, boca, o ano, mano, ojo, o ano, mano, nariz, que evidentemente es riesgoso. Por eso hay que ser muy cuidadoso con los que trabajan con alimentos, con los que se sientan. Y un hecho fundamental, quizás de las cosas que nosotros tenemos en esta vida moderna, amigo Sergio, este quizás sea el más contaminado de todos. Acá hay infinidad de cosas, bacterias, virus, lo que se te ocurra vas a encontrar en un celular. Sí, hay que ser muy cuidadoso. Lo llevamos al baño. Exactamente, y muchas veces uno no tiene la conciencia, se toca la nariz, se rasca y después lo toma el celular y demás, pero en todos los estudios que se hicieron de microbiología, el celular hoy es quizás uno de los elementos que más contaminados está. Pero el lavado de manos es fundamental inclusive para la vida de relación, para las caricias, para cualquier elemento o para tocar a alguien en determinada zona. Vos tenés que ser una persona técnicamente higiénica, porque evidentemente si no lo único que haces es contaminar, o sea, es fundamental. Y hay que hacer un buen lavado de manos. Guantes, como dice el dicho, guantes, esto de la OMS, de vez en cuando, pero evidentemente el lavado de manos siempre. ¿Hay alguna técnica nos quedó, todos seguimos teniendo, quizá no tan de manera tan presente, pero seguimos teniendo el alcohol en gel o el alcohol en spray después de lo del COVID, ¿no? Pero sigue siendo, ¿reemplaza el alcohol al jabón ahora que no tenemos la persecuta del COVID o es simplemente agua y jabón lo más recomendable? No, en general las dos cosas no solucionan el problema. Lo que pasa es que la gente se está olvidando del alcohol en gel que llevaba en las carteras. Yo siempre observo, siempre subimos a los micros urbanos para ver la actitud de la gente que contamina, ya te digo, tosiendo en la mano en vez de toser en el pliegue del codo y contaminando las barandas y demás. Pero he notado en los bares, cuando van las señoritas, las señoras antes abrían su cartera, sacaban la botellita y se higienizaban. Bueno, prácticamente se ve muy poco eso, pero la técnica ideal es, primero un poco de agua sin jabón, luego 20 segundos de manos enjabonadas, moviéndolas adecuadamente para ver toda y cubrir toda su superficie, enjuagarse y ya está. Eso es fundamental y es muy seguro. Pero si yo no estoy cerca de un baño, no estoy cerca de una canilla, la botellita es fantástica. Lo que pasa es que, a decir verdad, Sergio, nos olvidamos de todo lo aprendido en pandemia. De todo, toser en el pliegue del codo, tratar de ventilar un ambiente, si estoy con riesgo de que me tose el de adelante, el de atrás y de cosas, ponerme un barbijo, llevar la botellita esta que acabas de mencionar vos. O sea, nos hemos olvidado de todo y eso es muy triste, porque también nos estamos olvidando de que tenemos que cumplir con la vacunación de los niños. No te olvides vos de que ha bajado del 90% de cobertura prepandemia la vacunación en niños, calendario obligatorio de ley nacional al 70%. Y hay diputadas, no sé si lo cronicaste, que hacen reuniones en el Chaco hace pocos días, juntando todos los antivacunas que hay para mencionar que las vacunas son dañinas, que tienen elementos peligrosos y demás. Bueno, entonces estamos en una situación muy comprometida. Mientras tanto, caso de sarampión en Buenos Aires, San Luis, Florencio Varela, porque en Buenos Aires fue en el barrio de Palermo, que es un barrio que tiene un tenor de muy buena vida, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante volver sobre el tema. Siempre que uno llega de la calle, del trabajo, de lo que esté haciendo en la calle, el lavado de manos ya casi una necesidad. Uno siente, después de la costumbre, uno siente que tiene las manos sucias, por más que no esté manchada, que no haya estado tocando, elementos mecánicos. Es la percepción. Lo siente. Es la percepción. Sí,
Pero estando en casa, digamos, una vez que llegué, me lavé las manos y me quedo en mi casa, ¿hay alguna frecuencia recomendada para decir, bueno, si estás en tu casa desde las 4 de la tarde hasta la hora de irte a dormir, hay que lavarse cada cuándo? No, ahí únicamente en el momento que vayas a tocar alimentos y demás, o sea, pero si no, quédate tranquilo porque ahí estás protegido, estás en un ambiente que es un ambiente limpio, o sea, ahí no hay ningún tipo de riesgo, pero no olvidarse, uñas cortas, bien lavadas, manos limpias. Qué cosa maravillosa que te acaricien y que vos sientas la fragancia de la persona cerca tuyo y tener la seguridad de que esas manos están en condiciones y no percibas olores desagradables, ¿no? O sea, es muy importante, inclusive hasta la vista. O sea, fíjate vos cómo las señoras y en general de todas las edades siempre se fijan en qué, en el hombre, cómo está vestido, cómo están sus manos, si las uñas están limpias, si los zapatos están limpios. Bueno, o sea, son cuestiones que hemos ido aprendiendo, o sea, porque evidentemente te está hablando una persona que tiene todo, que no está en condiciones, evidentemente debe tener muchas cosas, hasta la ropa interior que tampoco está en condiciones. Pero mira hasta dónde nos fuimos. Hasta dónde nos fuimos. Y bueno, asociación libre. Bueno, ¿quién era? Usted se va a acordar, porque acá tengo mucha gente joven al lado. Corso Gómez, el que decía con las manos limpias y mostraba las manos en pantalla. ¿Te acordás? Bueno, fíjate vos que ese hombre que fue ministro de Menem, no sé si recordás de que murió en un accidente aéreo en un avión de los aviones chicos, ¿no? No lo recordaba. Sabía que había fallecido, pero no recordaba las causas. Mira vos. Sí, y fue una cuestión, pero siempre decía él, siempre levantaba las manos y decía manos limpias. Manos limpias. Bueno, es una forma de decir, porque las manos limpias no es únicamente... Sí, soy honesto, decía. Exacto, o sea, si vos decís manos limpias, ya quedó acendrado en la población eso que viene de antigua data, que las manos limpias es el que nunca toca nada, nunca. Tal cual. Ensucia, ¿no? Mani pulite se llamó aquel proceso italiano. Mani pulite, ¿te acordás del proceso italiano? Impacto mundial. Impacto mundial. Usted es más joven que yo, doctor, pero nos acordamos esas cosas. Sí. Gracias, doctor. Amigo. Bueno, un abrazo cariñoso para toda la audiencia. Igualmente.